Amen. Buenos días, buenas noches, buenos días. Amén, amén. Amén. Gracias por la canción. Gracias, Pastor Terry and Auntie Sally, for the buena canción. Gracias a Dios. Amén. Este mes de enero, nuestro pastor decía que nos enfoquemos en el tema de la creación. Por lo que todos nuestros mensajes durante todo el mes estarán centrados en este tema mientras observamos nuestra mes de la creación. Ponerse de pie, por favor. Ponerse de pie. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis, en el libro Génesis capítulo 1, versículo 31. Que la Biblia dice en 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy, preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos a tu verdad y permite que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que en todo lo que hagamos hoy te glorifiquemos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias. En esta ocasión, domingo, me gustaría compartir con ustedes un mensaje titulado La creación de Dios, bendición o sepultura. La creación de Dios, bendición o sepultura. Hermanos, escuchen con atención. Dios nunca creó una maldición, ¿correcta? Él creó bendición, ¿verdad? Antes de que existiera el pecado, ya existía la provisión, ¿verdad? Antes de que existiera el juicio, ya existía la generosidad, ¿verdad? Antes de que existiera la muerte, ya existía la vida. Amén. Y quiero preguntarles esta mañana, ¿era bueno la creación? Amén. Esa es buena. Pero al recorrer el Antiguo Testamento, vemos una advertencia repetida y un patrón trágico. Cuando el pueblo de Dios se olvida del Creador, su creación, aunque sigue siendo buena, se convierte en instrumento de disciplina, juicio e incluso de muerte. Aquello que Dios diseñó para bendecirte puede convertirse en tu sepultura si lo das por sentado. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Este no es un mensaje acerca de árboles, agua o tierra. Este es un mensaje acerca del corazón del hombre. Hermanos, todo lo que Dios creó fue diseñado para ser una bendición, ¿verdad? Tú fuiste creado, por lo tanto debes ser una bendición.
Tus recursos fueron creados, por lo tanto deben ser una bendición, ¿verdad? Tu familia fue creada, por lo tanto tu familia debe ser una bendición, ¿verdad? Tu trabajo fue creado, por lo tanto debe convertirse en una bendición. Tu carro, tu casa y todo lo que posees fue creado, por lo tanto debe ser una bendición. Pero escucha bien, hermanos, lo que Dios creó para bendecirnos también puede convertirse en nuestra sepultura cuando lo damos por sentado o lo colocamos por encima de Dios. En primera, la creación de Dios fue dada como bendición. La creación de Dios fue dada como bendición. La creación revela el poder y la gloria de Dios, ¿verdad? La creación revela el poder y la gloria de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Hermanos, la creación no evolucionó, amén. Fue hablada a la existencia. Dios no luchó, Dios no experimentó, ¿verdad? Él habló y todo obedeció. Como en la agricultura, ningún agricultor crea una semilla, ¿verdad? No. Él siembra lo que ya existe. Solo Dios creó algo de la nada, ¿verdad? Solo Dios. ¿Quién hizo los cielos? Dios los hizo. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 1, solo Dios es el creador. Amén. En Salmo capítulo 19, versículo 1, la Biblia dice, la creación declara su gloria. Amén. En Jeremías capítulo 32, versículo 17, nada es imposible para Él. Amén. No necesito para preguntar la existencia o la creación, porque en Jeremías dijo, nada es imposible para Él. No puedes honrar a Dios y ignorar lo que Él ha revelado a través de la creación, ¿verdad? En los lugares más aislados o más lejos o como se dice, isolados del mundo, no pueden negar que existe un Dios grande. Incluso en los dioses que adoran, reconocen a un creador de todas las cosas. ¿Verdad? Amén. En Romano capítulo 1 es muy claro. En Romano capítulo 1, por favor, versículo 20, la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusas, amén. Porque la creación declarar a Creador es el Señor. La creación fue diseñada para sostener la vida. No solo la creación revela el poder y la gloria de Dios, también la creación fue diseñada para sostener la vida. Antes de que Adán moviera un solo dedo, Dios ya había plantado un huerto. Dios siempre provee antes de exigir, ¿verdad? Hermanos, así como las cosechas
mueren sin lluvia, el hombre muere espiritualmente sin Dios. Las bendiciones de Dios no son recompensas por el trabajo, son evidencia de la gracia. Todos, amén. En Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10, la Biblia dice, huerto, ríos y provisión. Todo. En Salmo capítulo 104, versículo 14, 15, Dios provee alimento y agua. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Sí? En el huerto del Edén, Dios ya había provisto todo lo que Adán necesitaba. Las bendiciones de Dios siempre vienen antes del trabajo del hombre. Esta verdad declara que todo lo que Dios nos ha dado no debe convertirse en nuestra sepultura por ser, ¿cómo? Desperdiciado. Amén. Por ejemplo, si recuerdan a Israel, cuando Dios los liberó del Egipto, Dios les mandó sacar de Egipto frutos, oros y cosas preciosas como testimonio de su bondad, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Usaron esas bendiciones para hacer un becerro de oro, ¿verdad? Y se desperdiciaron, no sirvieron para nada, ¿verdad? Lo que estaba destinado a ser bendición se convirtió en su sepultura. Amén. Impidiéndoles entrar en la tierra prometida. Hermanos, no permitan que sus bendiciones, fuerzas y oportunidades se conviertan en su sepultura por negarse a dejar que Dios los use en este ministerio. Todos, amén. La creación fue confiada como mayordomía, ¿correcto? Mayordomía. Génesis capítulo 1, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios, Él les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ¿correcto? Señoread. Okay. So, la Biblia dice, dominio, no propiedad. Es diferente. Dominio, no propiedad. En Salmo capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La propiedad le pertenece a Dios. Amén. Adán era administrador, no dueño. Amén. No dueño. El carro, nosotros casas, todos. Solo administrador. Amén. No dueño. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Honra a Dios con sus bendiciones. Cuando Adán puso nombre a los animales,
la autoridad vino acompañada de responsabilidad. ¿Verdad? Cuando la mayordomía se convierte en egoísmo, la bendición comienza a desaparecer. En segundo punto, la creación de Dios fue dada por sentada. La creación de Dios fue dada por sentada. Por ejemplo, la tierra. La tierra es de provisión a maldición. La tierra de provisión a maldición. En Génesis capítulo 3, versículo 17, la Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa. So, Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, la misma tierra que recibió la sangre de Abel, rechazó el trabajo de Caín. Por ejemplo, principio de la agricultura. Cuando la tierra es maltratada, se vuelve improductiva, ¿verdad? El pecado contamina lo que antes prosperaba. El pecado siempre afecta el entorno que rodea al pecador. Quiero llevarlos por un momento en palabra de Dios, donde la Biblia no enseña que aún la tierra fue mandada a descansar. Recuerdo en la Biblia, Dios mandó a Israel a guardar el descanso sabático. No solo para las personas, sino también para la tierra. ¿Verdad? Amén. Cada séptimo año sabático para la tierra, no se sembraba ni se cosechaba. En Levítico capítulo 25, versículo 1 a 7. El año 50, el año del jubileo, también era un año de descanso. La tierra descansó y restauración. En Levíticos capítulo 25, versículo 8 a 12. So, Dios advirtió a Israel que si se negaban a obedecer, la tierra tomaría su descanso de otra manera. Amén. Pero Israel ignoró el mandato de Dios. Continuaron sembrando, cosechando y confiando en su propio esfuerzo en lugar de confiar en la provisión de Dios. Como resultado de esa desobediencia, primera es Dios permitió que naciones extranjeras conquistaran a Israel. El pueblo fue llevado cautivo por 70 años. Imagínense. 70 años. El exilio babilónico. Durante esos años, la tierra quedó desolada y finalmente disfrutó que se la había negado. Los que Dios da como bendición se convierte en carga cuando sus mandamientos son ignorados. Imagínense, hermanos, cuando el descanso de Dios es rechazado, el descanso llega por medio del juicio. Otro es el agua. El agua de vida a juicio. El agua de vida a juicio. Hermanos, tengo una pregunta.
Y es una pregunta que nos obliga a detenernos y reflexionar. Esta pregunta: ¿por qué la misma obra de Dios trae salvación para unos y juicios para otros? Dios no es inconsistente, ¿verdad? Dios no es inconsistente. Nuestra respuesta determina el resultado. Amén. ¿Cambio el agua? No. La propuesta es no. El agua permaneció igual en su naturaleza y poder. No fue el diluvio lo que cambió, sino la posición de las personas frente a la instrucción de Dios. La provisión de Dios nunca cambia, hermanos. Amén. No, nunca cambia. ¿Quién cambió? El hombre cambia. Nosotros. Noé crió a Dios y entró en el arca por fe. El mundo rechazó la advertencia de Dios y se le cuidó afuera. La diferencia fue obediencia. ¿Correcto? Obediencia versus rebelión, no el agua en sí. Amén. Lo mismo que Dios usa para levantar una vida, puede sepultar otra. Todo depende de la obediencia. Amén. El fuego de guía a ira. Recuerdo, en Éxodo capítulo 13, versículo 21, la columna de fuego. Recuerdo, amén. La columna de fuego. La Biblia dice: "Oh Jehová, va delante de ellos de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que aun anduviesen de día y de noche". El fuego representaba la presencia de Dios. Amén. La protección de Dios y dirección de Dios. Guiaba a Israel con seguridad en medio de la oscuridad. Esa misma presencia santa se convirtió en juicio cuando Dios fue tratado con ligereza y desobediencia. Desobediencia. El fuego puede calentar un hogar cuando es controlado y respetado, pero ese mismo fuego puede destruir la casa cuando se abusa de él o se ignora. Amén. El fuego no es el problema, hermanos. La falta de reverencia lo es. Amén. El poder sin reverencia se convierte en distracción. El fuego de Dios nunca cambia, es en su naturaleza. Lo que cambia es la manera en que las personas se acercan a su presencia. Amén. La presencia de Dios bendice la reverencia, pero juzga la desobediencia. Lo que te guía cuando obedeces, te consumirá cuando te rebelas. Amén. En tercer punto, la creación de Dios se convirtió en sepultura por falta de obediencia. La tierra, ejemplo, de promesa a campo de entierro. De promesa a campo de entierro. En libro de Números, capítulo 14,
versículo 19 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. El desierto nunca fue diseñado para ser su sepultura. Se convirtió en un campo de entierro porque se negaron a confiar en Dios. Israel murió rodeado de provisión. ¿Qué? Maná, amén. Agua de la roca, la presencia de Dios. Pero pereció a causa de la incredulidad. Amén. La provisión sin fe no produce victoria. Amén. Puedes estar cerca de la bendición, ¿sí? Y aún así morir en incredulidad. Muchos cristianos, como aquí, después la bendición, orar mucho, pray a lot, orar mucho, pero después la bendición, they forget God. ¿Sí? La distancia de Dios no se mide por ubicación, sino por confianza. La misma tierra que pisaban cada día se convirtió en el lugar donde murieron. En Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice, Éxodo capítulo 3, 8, he descendido para librarlos y sacarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Imagínense, la tierra es, ¿verdad? No necesito para maxipalí, más por menos, para miel. Necesito para la café. I'm joking. La promesa de Dios era clara, rica y segura. Amén. La tierra estaba preparada antes de que ellos llegaran. Vemos la causa raíz de todo esto en Hebreos capítulo 3, versículo 19. La Biblia dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El problema no fueron los gigantes. El problema es ni el desiertos, ni la falta de recursos. Fue la incredulidad. Amén. La promesa no falló la fe. Amén. La promesa de Dios requieren fe para ser poseídas, ¿correcto? Poseídas o poseídas. Lo que no se cree nunca se disfruta. Amén. La incredulidad convierte las promesas en sepulturas. Otro es, las cosas creadas se convirtieron en ídolos. Las cosas convirtieron en ídolos. ¿Recuerdan la historia bíblica del becerro de oro en Éxodo capítulo 32? Israel tomó el oro que Dios les había dado al salir de Egipto y formó un becerro de oro para adorarlo. Lo que había testificar de la liberación de Dios fue convertido en un sustituto de Dios mismo. Cambiaron
al dador por el regalo. Amén. Escucha bien, hermanos. Las bendiciones se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar de Dios. Amén. Hay una advertencia bíblica que encontramos en Salmos capítulo 106, versículo 36. La Biblia dice: servieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Aquello que una persona adora la controla y con el tiempo la atrapa. La insensatez de los dioses hechos por manos humanas. Otro ejemplo lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículo 9 al 20. Isaías expone la necedad de los ídolos hechos por manos humanas. El hombre se inclina ante lo que él mismo construyó, olvidando que solo Dios es el creador. Lo que Dios creó para servir al hombre, el hombre muchas veces lo convierte en algo a lo que sirve en lugar de servir a Dios. La idolatría siempre comienza con una gratitud mal dirigida y termina en distracción. Todo lo que reemplaza a Dios finalmente te arruinará y se convertirá en tu sepultura. El juicio se convierte en misericordia por medio de la fe. El juicio se convierte en misericordia por medio de la fe. En el libro Números capítulo 21, versículo 6 a 9, encontramos la historia de la serpiente de bronce. Dios envió serpientes ardientes como juicio, pero también proveyó un camino de escape. En Juan capítulo 3, versículo 4 a 14, versículo 14 y 15. Juan 3, capítulo 14, 15. La Biblia dice: Cristo levantado, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El juicio, hermanos, era real, pero la misericordia estaba disponible para quienes crean y obedecían. El pueblo estaba El pueblo estaba muriendo a causa del pecado, pero Dios no quitó el juicio. Proveyó salvación por medio de la fe. Amén. La santidad no vino por esfuerzo, medicina o obras, sino únicamente por mirar con fe. Es no mágico, es fe. Amén. Es fe. El cuadro del Evangelio. Aquí. La serpiente de bronce fue levantada para que los moribundos vivieran. Jesús fue levantado en la cruz para que los pecadores fueran salvos. Amén. Lo que los estaba matando se convirtió en el instrumento que Dios usó para sanarlos. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén.
En Cristo el juicio es reemplazado por gracia y la muerte por vida. El mismo Dios que juzga el pecado también provee salvación. Amén. Dios puede convertir una sepultura en gracia cuando el pecador se arrepiente. Amén. Puede convertir, hermanos. Lo que el pecado intentó usar para enterrarnos, Dios lo usa para devolvernos la vida. Amén. El arrepentimiento cambia el resultado. La muerte da paso a la misericordia. El juicio da paso a la salvación. La condenación es reemplazada por el perdón. Gracias a Dios. Amén. Cuando un pecador se vuelve a Dios en fe, el lugar de derrota se convierte en el lugar de liberación. La sepultura no es final cuando la gracia está presente. Gracias a Dios. Amén. Pero es muy claro. En conclusión, hermanos, la creación todavía predica hoy. Amén. La tierra habla, el agua habla, el fuego habla también. Todos apuntan a una sola verdad. Dios es santo. Amén. Dios es fiel. Y Dios ofrece salvación. Pero la creación solo puede señalar, solo Cristo puede salvar. Amén. Deja de adorar la bendición y olvidar al dador. Regresar al Creador, no solo a la religión. Amén. Mira a Cristo y vive, así como Israel miró con fe y fue sanado. Para como visita, como visitors. Para las visitas. Para las visitas, es mensaje. Si estás aquí hoy y nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, eres pecador y necesitas la gracia de Dios. Es muy claro en Romanos 3:23. Jesús murió por tus pecados y resucitó. En 1 Corintios capítulo 15. La salvación no es por obras, membresía en la iglesia ni en esfuerzo humano. Es por fe. Amén. Es por fe. Hoy la vida y la muerte están delante de ti. Amén. Escoge la vida. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Llamando a los creyentes aquí, hermanos y hermanas, tengo una pregunta. ¿Él es digno? La respuesta es sí, Él es digno. ¿Verdad? Amén. El altar está abierto. Creyentes o hermanos, vengan a arrepentirse, rendirse y renovar su fe. Vengan y reciban a Cristo como su Salvador. No se vayan cargando muerte cuando se les está ofreciendo vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecer lo que hemos
escuchado a escoger la vida y caminar en fe. Acompañamos al salir de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Pastor.